a Punto de Encuentro RD, tu punto, donde confluyen las ideas, modos y técnicas. Nos place esta vez estar acá con Ivana Morales. Bienvenida, Ivana. Gracias, Mirita. El honor es mío. Reencontrarme de nuevo en mi casa, Punto de Encuentro. Así es. Te extrañaba muchísimo. Gracias. Bienvenida otra vez. Ivana, hoy vamos a traer un tema que está en el tapete en nuestra sociedad, en lo cual todos nos hemos involucrado y perjudicado también. Tenemos que entender este tema, el aumento de la tarifa eléctrica en nuestro país. Así es, Mirita, como tú dices, que nos afecta de tal manera que inclusive el mismo teletrabajo desde la casa se ve afectado. ¿Por qué? Porque hay una incidencia en que tú no puedes ser ni siquiera productivo cuando tú sabes que tener un aire acondicionado, que tener ciertos electrodomésticos encendidos para tú poder ser productivo desde tu casa, pues hasta eso te afecta la productividad. Aumentan los precios de la energía eléctrica porque tampoco se está recibiendo el servicio adecuado, tienes que invertir en combustible para entonces suministrarle a la planta, y todo este tema yo entiendo de que la población debe de entenderlo, debe de entender también su responsabilidad de consumo, el por qué el aumento y qué dice la ley, qué dice la ley, qué dice el pacto, cómo nosotros vamos a desglosar eso de manera que nuestros televidentes pues entiendan de una forma clara qué está pasando. Y eso es para los que tienen planta, mencionabas planta, pero eso, ¿y qué tal para aquellos que no tienen? Y los sueldos no aumentan. Tú hablaste de lo que es el teletrabajo, algo que se está dando mucho por el COVID, o sea, la pandemia, nos llevó a irnos a la casa a hacer muchas veces un trabajo que antes hacíamos presencial y que incurrían esos gastos en la empresa en sí. Ahora ya le corresponde al ciudadano. Pero eso no es todo. Estamos teniendo lo que es los apagones, muchas personas inconformes, muchas quejas por todos lados, dónde están los derechos del consumidor, claro. Cómo se regula, cuál es el compromiso de, por ejemplo, de la corporación. No, que de hecho hay sectores que antes eran 24 horas y ya no lo son. Exacto. Por las remetidas, por los apagones severos, porque eso es cierto, donde existe una desesperación de la población, a donde en los colmados se le dañan los alimentos, se le daña la cadena de abastecimiento, pierden económicamente hablando. Entonces eso crea también una ansiedad y una desesperación en la población dominicana, Mirita. ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a lidiar con este tema que se escapa de simplemente tomar una decisión y decir no vamos a aumentar la tarifa eléctrica? Porque si fuera tan fácil, pero tenemos que tocar muchos puntos. Y vamos a tener un experto aquí que nos va a arrojar esa luz en este tema. Correcto. Que pronto vamos a conocer más sobre lo que es el incremento, por qué, cómo nos perjudica, cómo podemos lidiar con esto, cuál es el conocimiento que debe tener el ciudadano para poder lidiar en sus hogares. Así es. Y en sus negocios, porque dime de las saloneras que constantemente están haciendo uso de la energía eléctrica, que sin eso no trabajan, no producen y se ven tan afectadas. Sí, es un efecto dominó que causa todo eso, porque es que afecta de manera directa el bolsillo. Así es. Es que el precio de la canasta también debe de aumentar, porque si tú me aumentas la tarifa, yo teniendo un supermercado, no voy a poder cubrir mi costo operativo porque hay un aumento increíblemente de la factura eléctrica. O sea, en los varios sectores a donde te llegaba a ti de 1.500 pesos, de 1.200 pesos, está llegando de 3.200 pesos. Supe de una persona que me dijo recientemente, Mirita, estoy desesperada, me llegó de 100,000 pesos la luz en su negocio. O sea, estaba buscando dinero por todos lados para poder pagar esa factura que incrementó tanto. O sea, fue algo que le dio de repente. También está el tema de que estamos en verano. Sí. Y tú sabes que en verano solemos consumir más.
prendemos el aire acondicionado, los abanicos. De por sí la población dominicana no tiene educación en apagar los bombillos, lo que usted no esté usando. Correcto. Cosa que debemos tomar en cuenta. Bombillo que usted no use, bombillo que usted apague. Así es con todo, hasta con el agua. No se debe desperdiciar el agua porque el agua necesita también tener un proceso donde hace uso de energía eléctrica para llegar a los hogares y también en ese tenor llegar vía bomba. Sí, correcto. Bueno, todo lo que utilizamos es con la energía eléctrica. Sí, así es de importante. Así es. Realmente, y eso es lo que vamos a conocer con Juan Tomás García, que nos va a hablar más técnicamente cómo se genera un kilowatts, qué es un generador, de dónde sale el costo de esa energía, el cableado que utilizan, entre otros puntos importantes técnicos que la población ni nosotras mismas conocemos realmente. Vamos a aprender. Iván, vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. Bueno que estás con nosotros aquí en tu programa Punto de Encuentro. Gracias por el favor de tu sintonía y como lo prometido es deuda, Mirita, tenemos a nuestro invitado estrella en la entrevista central de este programa, al señor Juan Tomás García Díaz, quien es el subsecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, vicesecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, abogado de profesión. Juan Tomás, presentes al público. Vamos a construir esas credenciales suyas en el tema de materia energética. Ya tú introdujiste, primero buenas tardes a todos los amigos televidentes y sobre todo agradecer a ustedes dos el placer de poder dirigirme a ellos a través de este canal. Ya tú me presentaste, soy abogado y soy el vicesecretario de Asuntos Energéticos de la Fuerza del Pueblo. Coautor también, Juan Tomás, perdóneme si le interrumpo. Trabajé en la modificación de la Ley General de Electricidad y fui coordinador para el sector energético para la elaboración de los reglamentos de la Ley General de Electricidad y de la Ley de Incentivos a las Energías Renovables. Pero cabe destacar que tiene una maestría en Derecho Energético, Derecho Municipal también, importante. O sea, que tiene un conocimiento de lo que es el tema hoy en día. El tema a tratar. Y nos va a arrojar mucha luz. Así es. Ojalá si sea que podamos. Hablando de energía, nos va a arrojar mucha luz. Así es. Yo, que Juan Tomás dijo buenas tardes, porque como casi hora de comida, buenos días. Sí. Y ahorita vamos a un domingo provechoso. Estamos en el Canal del Sol, tu canal 6. Así es. Bien, queremos saber este tema que tiene el tapete. Vamos a comenzar por lo esencial. Vamos a conocer realmente en qué consiste esta nueva reestructuración institucional, en qué consiste estos cambios del aumento de la energía eléctrica que le perjudica a todo dominicano. Mira, la realidad es que el sector energético se capitaliza por pérdida. Decía el difunto, que en paz descanse, el extinto, doctor Joaquín Balaguer, que las pérdidas eran el motivo de la capitalización, porque el Estado no podía aguantar pérdidas que rondaban el 40% y que en aquel momento representaban una inversión del Estado de 250 millones. ¿Eso era verdad o era mentira?
la realidad era que era verdad y que era mentira. ¿Y por qué era verdad y por qué era mentira? Sencillo, porque el Estado Dominicano tenía una cantidad enorme de empresas y de instituciones y no pagaba en su gran mayoría la energía eléctrica, incluyendo los hospitales públicos y las escuelas públicas. Y el resto correspondía a las pérdidas del sector. Eso nunca se cuantificó. Pero la realidad es que se capitaliza el sector energético distribuyéndolo de una integración vertical a una integración horizontal. Y ahí nacen las sedes, nace la superintendencia, nace la Comisión Nacional de Energía, nace la OC, nace la ET, que ya hoy pretenden desaparecer, la CDE, EEE, en fin. Y en ese tenor, pues, se mantiene la creencia de que debemos, desde el sector privado, porque acuérdate que se capitaliza y se entrega al sector privado, correcto, con la finalidad de que el sector privado coloque, después que se valoraron las sedes, la misma cantidad de dinero para el buen desenvolvimiento de las EDE. Pero las tarifas han estado marcadas todo el tiempo por grandes pérdidas. Si tú en el tanque de tu vehículo tienes un pinche y estás desperdiciando cada vez que lo llenas el 40% del combustible que tú echas, lo importante no es si tú consigues el combustible más barato. Lo importante es sellar, corregir la fuga. Conforme a un artículo que hizo el actual director de EDESUR y fue publicado por Acento, las pérdidas se sitúan en alrededor de un 37.6%. Casi un 40%. Todavía casi un 40%. ¿Cómo se mide? Bueno, sencillo. Si yo coloco en las redes 10 kilos y solamente cobro 6, ¿cuánto yo perdí? Una ecuación matemática directa. Entonces, pero por otro lado vemos que también dentro de ese informe, el director de EDESUR, que es parte del sector eléctrico del actual gobierno, establece que los gastos corrientes también aumentaron significativamente, de un 52 y pico a casi un 70 y pico. Entonces, ¿por qué hago esta acotación? Porque se ha tomado como excusa el pacto eléctrico para hacer un aumento de la energía eléctrica, aumento que el presidente de la República en el día de ayer detuvo, no lo elimina, que quede claro, hasta ese momento se ha aumentado el 40% de la tarifa. Lo postergó. Pero ¿qué dice la base que se toma como excusa para hacer los aumentos a la tarifa eléctrica? Dice claramente que debe haber un programa de reducción de pérdida y de la gestión. Esto lo establece el propio pacto en el 8.2 del pacto. Pero eso fue un pacto, y discúlpeme, que lo firmaron todos los partidos políticos y estuvieron de acuerdo en su momento. Entonces, ahora... Muy buena intervención tuya. Entonces, yo ahora aquí le están tirando fuego a lo que aprobaron. Yo aquí tengo que el pacto eléctrico se intentó firmar en el año 2019. Y esta es una comunicación del PRM que se negó a firmarlo, en donde establecía 10 puntos para poderlo firmar. Qué casualidad. Y entre ellos, ¿cuáles eran los puntos? Aplicar un programa de reducción de gastos a las distribuidoras y llegar a un tope de un 10% sobre los ingresos, tal como recomiendan diversas firmas internacionales. Lo otro era que no hubiera un aumento a la tarifa y lo otro era una reducción de las pérdidas de la sede. ¿Y qué sucedió? Que, como te dije ahorita, las pérdidas, conforme a los datos del propio gobierno, porque el director de EDESUR forma parte del equipo de energía que maneja el sector eléctrico del actual gobierno, establece que han aumentado
y establece que han aumentado los gastos corrientes. Pero, licenciado García Milita, a ver si yo explico, porque él me está hablando de un punto ya partidista. No, y del 2019. No, estamos hablando del pacto, sí, y estamos hablando de una comunicación del propio partido. Correcto, tiene que ver eso con el desfalco de las EDES en la gestión del presidente Medina. Bueno, mira, y a través de los casos acusatorios que hay en la actualidad. Realmente entiendo que la Constitución de nuestra República es clara. Yo no puedo establecer, ni afirmar, ni negar que hubo o no un desfalco en las EDE, puesto como que los tribunales, los tribunales están apoderados de estos temas y a ellos les corresponde establecer si lo hubo o no. Mientras tanto, la Constitución de la República dice que todos los dominicanos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. O sea, que yo lo que estoy hablando es simplemente de pérdidas. Y estoy hablando de documentación, y estoy hablando de posiciones fijadas en su momento por quienes hoy lo firmaron, pero que ayer se negaron a firmar. Y que exponían condiciones para esa firma. Condiciones que son violadas tanto en el pacto como de la documentación que ellos mismos emitieron, pidiendo que para firmar, exigiendo que para firmar el pacto había que cumplir eso. Pero me voy más lejos todavía. Ellos pidieron estas excepciones, pero el pacto que firmaron fue el mismo que se negaron a firmar en el 19, que no contenía estos 10 puntos. Pero ahí vamos. Si usted tiene un planteamiento, una propuesta, en un tiempo que a usted no le conviene hacer el negocio o firmar contrato, a usted a modo personal, y usted pone sus condiciones para firmar, y luego cambian muchos factores socioeconómicos que no le benefician a usted ni a su grupo de personas, no es considerable que no se apruebe o que se apruebe su firma o no, o sea, que usted acepte o no el pacto, digamos. ¿Por qué? Porque usted está hablando del 2019, pero han transcurrido muchos cambios que no nos han favorecido, como usted sabrá, que está de más mencionarlo, lo que es el incremento del oro negro. Del petróleo. Entonces eso influye de una forma u otra. Esta guerra geográfica que nos arropa todo, que ahora mismo en Europa está también entrando en una recesión que también nos va a arropar grandemente acá, que no solamente República Dominicana, en Latinoamérica, que son otros países, que el COVID de por sí nos dio a todo bastante duro. ¿Qué hubiese hecho otro partido ahí? ¿Qué hubiese? Porque no es el partido en sí, no queremos atacar en sí. ¿Qué hubiese hecho otra gestión? Para no, cambiarle el apellido. Para irnos más a lo que beneficia a la población, me gustaría a mí adentrarnos en cómo podemos, dominicanos, aplatanadamente, ¿qué vamos a hacer con este tema? Mira, ¿Qué vamos a hacer? Ustedes han hecho una pregunta muy amplia y que tiene varias respuestas, pero vamos a comenzar por la que entiendo yo es su interés. Mira, el combustible tiene o no una ley que la maneja. Correcto. Tiene una ley que ordena aumentar conforme a los precios internacionales del petróleo. Así es. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Bueno, lo ha permitido. La congeló. ¿Por qué? Sí. Porque el pueblo dominicano en las actuales circunstancias no se encuentra en condiciones de asumir las alzas internacionales. Entonces, ¿el gobierno qué ha hecho? Subsidiar. Yo las asumo. ¿Dentro de qué? Dentro de lo que me corresponde como impuesto, dentro del valor de ese combustible, yo lo estoy asumiendo. Pero el gobierno también, dentro de los impuestos que cobra, la población no está preparada en este momento para recibir un aumento de tarifa. Y sobre todo, señores, un desmonte del subsidio. Para que ustedes tengan claro, pero perdón, para que tengan claro, el 70%, oye, ¿qué porcentaje? El 70%
de los clientes de las EDE son clientes que consumen menos de 700 kilos. Por consiguiente, son clientes que reciben subsidio. El tú quitar el subsidio, en algunos casos, ha representado aumento de hasta el 70% de su tarifa eléctrica, cosa que se le hace muy difícil de buenas a primeras incurrir dentro de su presupuesto y por demás que no se ha hecho un aumento salarial. En eso estamos claros. Mirita, ¿tú ibas a intervenir? Sí, quiero decir esto. Hablamos de lo que es los impuestos y el gobierno dice que está manteniendo un equilibrio entre los subsidios y las obras prioritarias que requiere el país, en un momento donde no hay una reforma fiscal y donde no han incrementado los impuestos. O sea que también es algo que tenemos que entender, donde se detuvo lo que era una reforma fiscal para que no darle más peso al pueblo, pero también entonces se está tratando de ayudar, digamos, o de subsidiar de una forma u otra en un porcentaje lo que es el incremento de la energía eléctrica. Mira, entendí perfectamente tu inquietud y si te la comprara a ese mismo precio, también estuviera de acuerdo contigo. Pero tengo que irme. Lo bueno es que no estamos de acuerdo. Tengo que mirar para atrás. Aunque el presidente no quiera. Okay. Tengo que mirar para atrás. Se lo permitimos. ¿Y qué sucede? Que desde el año 1965 al año 2020, todos los gobiernos juntos tomaron préstamos por alrededor de los 44,000 millones de dólares. Todos. Resulta que este gobierno, en 2 años, ha tomado prácticamente la mitad de esos préstamos. Ha tomado 20,000 millones de dólares. Yo quisiera... Entonces, por Dios, no me estés hablando de que estoy haciendo un equilibrio porque con los 44,000 millones de dólares que se tomaron todos los gobiernos prestados, se ha construido el país entero. Y con los 20,000 de este gobierno, ¿qué se ha hecho? Mantener un equilibrio. Por Dios, entiendo que nosotros no somos muy inteligentes, pero la poca que tenemos, que tampoco la ofendan. Respetamos esa opinión, respetamos. Creo que se está haciendo lo mejor que se puede. En este caso, tampoco yo quisiera distorsionar un poquito el tema, porque la idea de traer al licenciado García Díaz aquí es que nos explique, que le explique a la población esa parte de la ley energética, qué es un generador, cómo se desmonta, el tema del aumento de los gastos corrientes, todo la manipulación en los generadores. La parte importante de este tema, ¿cómo haría usted bajo una gestión la solución, la posible solución de no aumentar la tarifa eléctrica? Porque tampoco el país y la situación nacional puede soportar esto. Realmente. Mira, de eso estamos claros. Mira, sencillo. Si la gestión de la sede, o sea, la empleomanía, los gastos corrientes fueran reducidos y las pérdidas fueran reducidas, me permitiera a mí tener una excusa para decir, bueno, yo necesito que estas empresas ya comiencen a recibir por el servicio que prestan un ingreso más adecuado y comenzar a sincerar lo que es la tarifa eléctrica, pero permitirle que a partir de un aumento ellas sofoquen, mitiguen las pérdidas que están teniendo, es premiar la mala gestión que ha venido desarrollándose al frente de estas empresas distribuidoras. Estoy de acuerdo con usted. ¿Sabemos la cifra? Perdón, Mirita, eso quisiera saberlo. ¿Sabemos la cifra de las pérdidas? Mira, la cifra de las pérdidas tradicionalmente han rondado en promedio alrededor de 1.200 a 1.300 millones de dólares al año. Entonces he dicho, mantengo y seguiré diciendo que si el 37% de las pérdidas equivale a 1.200 millones, 12% de pérdidas, que es lo que tiene la región, equivale a X.
Desarrollen la ecuación y nos vamos a dar cuenta que Punta Catalina deja 600 millones de dólares al año y que esto dejaría más de 800 millones de dólares al año. Con una ventaja, no necesito ningún consejo que la administre y reciba beneficios de los beneficios que ella gana y no necesito ningún combustible ni ningún tipo de contaminación para generar esa misma cantidad de energía que me genera un ahorro de casi 800. ¿Y por qué yo hablo de energía? Cuando no estoy instalando ninguna planta. Porque el kilo más barato es el kilo que no se consume. Y el kilo más económico para el Estado es el kilo que no se pierde. Eso es correcto. Eso tiene una lógica tremenda. Claro. Entonces, en su plan de acción usted haría eso. Primeramente, usted regularizaría, digamos, las diferentes CEDES. EDES. Mira, no nos podemos perder de vista que en el mundo, anteriormente, la renta per cápita, el ingreso per cápita medía el bienestar de los habitantes. Uh-huh. Hoy en día se mide por el consumo energético, porque es lo que te da a ti el bienestar, computadora, teléfono, abanico, pero qué tan transparente es eso, porque hay personas, hay personas que se roban la luz. Ahora voy, eso hay toda una forma de cómo penalizarlo y además la tecnología es medible. Me lo lleva a hacer, sí, pero no es, ahora mismo no ha sido medible, pero puede ser medible. Pero ser medible. Vamos a llegar hasta allá. Ahora bien, nosotros no podemos perder de vista que debemos de tener un plan de generación para suplir la demanda creciente de todos los años. Pero no podemos perder de vista que lo que va mantenido de rodilla y a oscura durante 20 años de privatización, de capitalización, porque las sedes son SA. Su capital es estatal, pero son empresas privadas. Entonces, ¿qué ha mantenido durante 20 años de privatización la sede? Es simple y llanamente las pérdidas. Entonces yo tengo que atacar, yo tendría que atacar, yo debería de atacar como gobierno las pérdidas. Para darle una información, Brasil, en las favelas de Brasil, consiguió la eliminación de las pérdidas en 2 años. Las pérdidas hay que dividirlas en dos, en pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas, que son los robos. Los robos con tecnología, que era lo que tú me preguntabas ahorita, de medición, lo llevo prácticamente al cero. Existe la tecnología en el mundo y existe el dinero dispuesto a financiar esa tecnología para eliminar las pérdidas negras o los robos en el sector energético. Y existe la tecnología para eliminar también las pérdidas técnicas en el sector energético. Es un asunto de política de Estado. Canadá no puede ayudar en eso. Y una pregunta. Los organismos multilaterales. ¿Fue buena decisión en su momento, hace 20 años atrás, privatizar lo que son las EDES? Mira, a mi juicio sí. A su juicio personal. Personal. Ahora. Porque conozco muchas otras personas que eso lo... Pero te voy a agregar a mi respuesta que en el día de ayer la Dirección de Alianza Público-Privada anunció que iba a capitalizar de nuevo la sede. Fue satanizada en su momento cuando la hizo el presidente Leonel Fernández. Pero hoy parece que la semántica, cambiando el nombre Alianza Pública-Privada, que admite en sus declaraciones que no es más que una capitalización de la sede, es la única solución a las pérdidas que están teniendo las empresas. Queremos conocer el porqué, según Juan García. Mira, porque a partir de la inversión privada se puede conseguir la eliminación de las pérdidas. El sector privado tiene un solo fin. Pero han pasado 20 años. Pero el sector privado no la manejó durante 20 años. El sector privado apenas la manejó durante 2 o 3 años. Si mal no recuerdo, y mi memoria, que no es muy buena, las empresas se capitalizan en el 99. Y fue el gobierno de Hipólito Mejía que retomó la sede.
y el gobierno de Hipólito Mejía concluyó en el 2004. Entiendo que fue alrededor del 2002. Las sedes duraron privadas aproximadamente 2 años. Luego el Estado volvió a tomar el mando de todo esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se irrespetó la propia ley, porque la ley establecía que, creo que en el artículo 5 de la primera ley, que las pérdidas solamente se le iban a permitir hasta el año 2005. Entonces, ¿qué pasó? Venía un desmonte de esas pérdidas y nunca se le exigió. No se le dio Falta seguimiento. del regulador, no se le dio seguimiento. Entonces, luego, las EDE gobierno, que ya dejaron de ser EDE privadas, fueron reguladas por el propio gobierno. Entonces, papá gobierno siempre fue muy permisivo con sus hijos, las EDEs. Y cuando le hacía falta dinero, siempre iban donde el padre a pedirle y el padre concedía. Me gustó eso, papá gobierno. Sí, porque papá gobierno también entiende, los hijos de papá gobierno entienden que siempre papá gobierno va a estar ahí ocupando y resolviendo y endeudando más al Estado. Por esa razón es que deben de ser capitalizadas. Básicamente porque ya la empresa capitalizada no va a ir donde papá gobierno. Va a tener que asumir sus propias deficiencias como pérdidas y corregirlas. ¿Y cómo podría entonces regularizar o monitorear el Estado que los derechos del consumidor y que per se sea beneficioso toda la administración que a nivel privatizado hagan las EDEs? Mira, existe toda una infraestructura legal. ¿Se cumple? No. Sí. No crea, en gran parte se cumple. Inclusive hay acciones de las sedes tipificadas por resoluciones de la superintendencia y existe un departamento de la superintendencia que se llama Protecon que vela por la defensa del usuario, no por la defensa de la sede, es protección al consumidor eléctrico. ¿Está trabajando Protecon bajo su opinión, Juan Tomás? ¿Está haciendo buena función? Bajo mi opinión no está trabajando y para la opinión del gobierno tampoco. Acaban de cambiar el director del Protecon y acaban de poner uno nuevo. Yo tengo casos que tienen más de año y medio en el Protecon que no me dan respuesta. Entonces, todas las quejas del consumidor llegan a Protecon. Bueno, ¿cómo la canalizan? Yo entiendo que Protecon debe tener un colapso ahora mismo, puesto que las reclamos por alta facturación deben de superar y desbordar todas las expectativas y las capacidades de esa institución. Tengo la información que hoy por hoy eso es un caos, porque físicamente no tienen la capacidad de emitir decisiones conforme a la cantidad de demandas y reclamos que le está ingresando. Entonces, y no solamente con el aumento de la tarifa eléctrica, creo que hay muchas irregularidades que le pasan al consumidor que se ven afectados en sí y por ende reclaman. No solamente, ay, me aumentó. Por ejemplo, claro. Hay creo que personas... todos los meses ellos publican una cantidad de los casos en que han obligado a la sede a devolverle dinero a los usuarios. Aquí yo voy a hacer un paréntesis. Quien creó la ley sabe cómo utilizarla, dicen. Son muchos los casos que se han visto que cuando el consumidor va a comprobar que no debe X cantidad de dinero, se busca la forma de que no haya dinero que devolverle al consumidor. Y vi un caso en específico que puedo citar, donde una persona dejó de vivir en un lugar, fue a cancelar su contador, no se lo cancelaron, o si cancelaron uno que no era, pero el que estaba a nombre de esa persona no fue cancelado, el contador siguió corriendo porque vino un vecino y se pegó. Y esa persona tuvo que pagarle 15,000 pesos. Pero yo no vivía ahí, yo vine en tal fecha. Mira, nada es tan absolutamente bueno que no tenga algo malo. La realidad es que la generalidad en el accionar de esas instituciones es buena, porque le da a los reclamantes que tienen la razón, se la otorga regularmente. Puede ser casos en donde
ellos no actúen como quiere el cliente o como merecía el cliente. Usted conversa con el consumidor, usted conversa con el consumidor. Sí, sí, claro. Y ha ido allá a ver cómo las personas se enojan, vociferan, cuentan sus diferentes quejas. Mi ejercicio es en el ámbito del reclamo ante la sede. Básicamente a mí se me reconoce como una persona que está al servicio de los usuarios para hacer reclamaciones ante la sede. Y me consta que sí, que funciona. Tardío muchas veces, en otras no me dan la razón, pero lo mismo pasa en los tribunales. Les recuerdo a todos que con la misma ley que acuso, con la misma ley defiendo. Entonces, ya de ahí en adelante, pues, cada juez va a interpretar las argumentaciones que la gente haga. Si esa gente tuya no se buscó un experto, obviamente tuvo que pagar los 15,000. Yo quiero invitar a la comunidad de Punto de Encuentro y todo el que ve este programa que comenten si han tenido alguna situación con el tema de la energía eléctrica en cualquier año que sea, cualquier situación. Podemos encontrar mejora y podemos conocer diferentes casos, claro, que no siempre son lo mismo y que podemos aprender. Yo me brindo para que aquí mismo y frente a las cámaras dar una respuesta conforme a la legislación vigente a cada una de esas inquietudes que tengan los amigos de este programa. Excelente, maravilloso. Ivana. Quisiera, Juan Tomás, aquí existe esa parte de la venta de energía privada, consorcios, cómo se manejan, qué están haciendo para vender energía al Estado, privada. Mira, la venta de energía al Estado, te dije ahorita que el negocio lo convirtieron en un negocio horizontal y que comienza con la generación. La generación aquí prácticamente en su totalidad es privada, aunque haya participación estatal en algunas empresas, pero prácticamente es privada. Y obviamente esto obliga la ley a que la compra de las EDE sea por concurso establecido y pautado por la Superintendencia de Electricidad, conforme lo establece el artículo 110 de la Ley General de Electricidad. Y si usted tuviera el presidente Abinader enfrente, ¿qué usted le recomendaría, qué usted le diría para una gestión integral de la solución de los problemas de las sedes en el país? Lo primero que yo le diría a Luis Abinader es que se acordara de sus promesas de campaña y que fuera un planteamiento que en su momento van acorde con la necesidad y el requerimiento del sector, cosa que el presidente Abinader olvidó. Y ¿usted no cree que a lo mejor no ha tenido el apoyo directo de sus gestores y no es que él lo haya olvidado? Bueno, si yo soy el presidente de la República, yo me hago acompañar de personas que tengan la capacidad para resolver la problemática energética conforme mi programa de gobierno. Entonces hay que remover la mata, yo creo. Vamos a una pausa comercial, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. Conversando sobre el aumento de la tarifa eléctrica. Ciertamente un tema que nos concierne a todos. En este momento compartiendo con Ivana Morales y nuestro apreciado Juan García Díaz.
cuanto más. Un placer tenerlo con nosotros. Seguimos conversando con este tema y Mirita quiere hacerle esta pregunta. Esa modificación en la que usted fue coautor de la ley 125-01 sobre la ley general de electricidad. Quiero saber qué concernía en su momento, qué vino a modificar, que trajo la ley 186-07. Mira, lo primero fue que el sector eléctrico se abocó a lo que hoy conocemos como pacto. En aquel momento se abocó a para consensuar una modificación de la Ley General de Electricidad. Documento que se elaboró en su momento y que nosotros fuimos parte de él por los roles y funciones que tenía la Comisión Nacional de Energía y nuestra posición dentro de ella, y agradecemos al licenciado Aristide Fernández Suco que confió en nosotros para que lo representáramos y fuéramos entonces a coordinar el sector para la elaboración de ese documento. Documento que, repito, fue elaborado, concluido y entregado. Ahora bien, cuando se llegó al Congreso para que fuera aprobado, por razones de pugna entre dos personas que manejaban grandes grupos dentro del propio PLD, que eran Temístocles Montá y Radamés Segura, no se pusieron de acuerdo los diputados y la ley, la modificación, nunca pasó. ¿Qué pasa? Que el presidente de la República, interesados en un préstamo, en un dinero que tenía el Fondo Monetario Internacional, si mal no recuerdo, tenía un deadline para criminalizar el robo eléctrico. Citó a Palacio, a su grupo de representantes en el Congreso, tanto senadores como diputados, y tampoco se pudo llegar a un acuerdo. En ese momento designó una comisión especial dirigida por Pelegrín Castillo, el licenciado Pelegrín Castillo, quien solicita a Aristide Fernández Suco que nos ceda para realizar ese trabajo. Trabajo que fuimos con mucho gusto y honor, porque estábamos entre diputados sin serlo, comenzamos a trabajar en la modificación de la ley para criminalizar el robo eléctrico. Y se consiguió emitir un documento dentro de, en aquel momento, debo de ser claro, nosotros no teníamos la experiencia en regular un sector privado. Nosotros comenzamos a dar los primeros pasos en ese sentido y en aquel momento se hizo lo que mejor se pudo. Más luego, como ya a la comisión le tocaba la elaboración del reglamento y siempre fue una preocupación del licenciado Aristide Fernández Suco de que se cumpliera con la ley, presionó para que este reglamento estuviese en el tiempo que establecía la ley y así lo hicimos. Fue un trabajo arduo. Yo recuerdo que no tuve ni 24 de diciembre ni 31 de diciembre, pero salió el documento y se criminaliza el robo eléctrico. A partir de ahí ya se han comenzado a someter... ¿Cómo se ejecuta hoy en día? Hay una Procuraduría General adjunta para el sistema eléctrico compuesta por un procurador fiscal y varios ayudantes del procurador para perseguir el fraude eléctrico de la mano de autoridades militares y policiales. Esto se identifica por sector, básicamente hay una forma lógica de apreciarlo. Si tú estás en un sector, ¿cómo es que el resto de los habitantes de ese sector consumen, por decirte, 20,000 pesos? Sin embargo, tú consumes 3,000. Eso llama la atención. Claro, entonces, se hace la investigación, se hace la denuncia y la brigada se presenta y comienza a hacer la investigación, y si hay indicios de que se estaba robando la energía, se levanta un acta y se somete a la persona que se estaba beneficiando de ese ahí robo. También entra lo que es la manipulación de los reguladores eléctricos. De los medidores. De los medidores. Claro que sí, aquí somos unos expertos manipulando medidores. Hay unos que han descubierto que si le ponen miel y hormiga, esto hace que el disco baje. Hay otros que diseñaron una máquina
que hacía que el aparato pues no consumiera no midiera lo que tenía que medir. Hay otros que a través de controles, de puertas, de portones de eléctricos, pues desconectan y apagan el medidor. Pausan el medidor para que no sea corriente. Que no registre. ¿Cuántas tipificaciones hay de fraudes eléctricos? Tú tienes tiempo para 10 programas, más o menos. Dios mío. Realmente nosotros somos muy inventivos. Los dominicanos somos muy inventivos y tenemos mucha creatividad. Y, si la usáramos todo para lo bueno, para el bien común. Pero excelente. obviamente, si se usa la tecnología, Ivana, esto no sucede. Y te voy a dar el ejemplo de una de ellas. Un medidor madre que antes de entregarle energía a sus hijos, la energía que sale del transformador que está más arriba, sí, mide lo que está retirando del transformador y se va a sus hijos y lo chequea. Y dice, bueno, aquí yo estoy retirando 80 kilos. Y cuando hace la sumatoria de sus hijos, esto le dice, pero los hijos están consumiendo 60. Se está perdiendo 20. Exacto. De una vez ya comienza a averiguar cuál es el hijo que no es bueno. Que no es bueno. Lo detecta y con la detección de ese hijo que no es bueno. La tecnología la necesitamos en todo y más en este tiempo. No podemos seguir quedando obsoletos. ¿Está adecuada las sedes en cuanto a la infraestructura? No, para nada. Digital que se merecen los tiempos. Para nada. Mira, uno de los fraudes que ustedes argumentan se hizo a través de la compra de unos medidores TUES. Eso no existe. TUES es una tecnología que facilita la lectura utilizando las redes eléctricas como la vía. En vez de tener un cable o una señal de internet, yo eso lo recibo a través del misma instalación eléctrica, del mismo alambrado eléctrico. Entonces el medidor lo único que tiene que tener un puerto para hacer esas funciones. Gran parte de los medidores instalados tienen esa función. Pero después no hay más nada. Ahí lo que tú te eliminas son los errores en lectura. Que el tipo iba y se paraba enfrente y anotaba o llevaba un ángel cuando tenía el medidor un rayo infrarrojo y registraba el consumo. Pero eso se lo entregaba a alguien y ese alguien decía, aquí vamos a poner algo menos. Que era otro de los tipos de fraude que llevamos un control. Al ojo y al entender personal que no era nada justo. Entonces ya ahí se acaba con eso, con la tecnología se acaba. Sí, se puede lograr. Se puede lograr fácilmente. ¿Es necesario un aumento de y eso es uno solo. Existen más tecnología y en la República Dominicana existen empresas que han desarrollado tecnología que actualmente la están exportando a otros países. Empresas dominicanas. Y nosotros no hemos comprado, no le estamos... No, esa empresa se llama Consorcio Energético Punta Cana Macao CPI. Oh, sí. Wow. Sí. Atención. ¿Es necesario el aumento? Porque ya vamos concluyendo este espacio, lamentablemente, queremos seguir disfrutando de su compañía, pero queremos saber si usted está de acuerdo con el aumento. ¿Es necesario ese aumento hoy en día? Mira, es necesario el aumento, es necesario la eliminación del subsidio. Porque ningún negocio puede subsistir con las pérdidas. Si yo compro estos lentes y yo te lo vendo por debajo de mi costo, te lo vendo perdiendo, yo no puedo subsistir en el negocio. Lo mismo pasa. Es la oportunidad del momento. Si el gobierno mantiene en este momento, le permite hacer pérdidas y aumento del gasto corriente por encima de la que tenían anteriormente, ¿cómo le va a permitir un aumento? Primero hagan su labor de gestión, pero además es lógico y prudente que en este momento no se cargue más a la ciudadanía. En este momento. El presidente ha parado la usted apoya, perdón Ivana, él apoya la pausa que hizo el presidente para no aumentarlo ahora, no, sino yo no la apoyo. Yo pido que el presidente recorra sus pasos y elimine el aumento que ha habido hasta ahora. Porque hasta ahora tenemos un aumento de un 9, un 9 con relación al último aumento. Al último aumento. Con relación al primero, más de un 40.
Entonces, una preguntita, Jan, porque sí, cada 3 meses, el presidente Abinader dice que a través del Consejo Económico y Social se va a reunir para readaptar el pacto eléctrico. Vuelvo y repito, independientemente de, ¿tiene que aumentar la energía, la factura obligatoriamente? En su momento sí, el pacto lo dice, que es prudente el es aumento. Necesario, pero bajo es qué necesario. Las condiciones son las que yo te dije. Tenemos que tener reducción en... Hay que subsanar, hay que corregir, hay que estipular el plan de mejora. Hay para que estructurar todo eso. Hay que sí. reducir las pérdidas, reducir los gastos corrientes para poder nosotros entonces abocarnos a una revisión de la tarifa con la finalidad, señores, y veamos esto. Ya eso es otra porque cosa, no, porque va a haber un orden. No, es pero que lo el que pacto dice, no es para revisar una tarifa cualquiera. Pero lo que No, Luis Iván no, tiene puntos. No, es una tarifa de referencia para llegar a la tarifa técnica. La tarifa técnica tiene una serie de condiciones y exigencias que hasta ahora no se ha podido aplicar porque las sedes tienen tienen un nivel de pérdida muy grande. muy alto, pero lo que usted está recomendando es sanar el problema de raíz para ir en mejora del servicio y de todo lo demás. Comenzar a subsanar el problema de no raíz. es nada más darnos No una es que la patidita, eliminemos, es que comencemos. Y el Exacto. propio pacto establece porcentajes para ello, hasta dónde se debe llevar esa reducción. Y si mi memoria no me falla, y yo lo tengo por aquí escrito, estamos hablando de alrededor de un 10 a un 15% de esta reducción. Aquí lo tengo todo escrito. A mediano plazo. A todos. O sea, aquí el pacto no dejó nada al azar. El pacto fue bastante discutido, los consensos, porque todavía se están discutiendo los disensos. Este es el 8.2, que es donde habla de la revisión de la factura, y me habla de que debemos tenerla en un 10%, una reducción de un 10%. Estimado Juan, yo le quiero... De un 10 a un 15%, sí. Hablar sobre esta teoría que dijo el presidente, refiriéndose al tema. Dice, soy de la teoría de preferir no seguir subiéndole cargas al pueblo y que el esfuerzo y el sacrificio lo haga el gobierno en su momento. Repíteme, por favor. Vamos a cerrar con este... Sí, dime. Soy de la teoría de preferir no seguir sumándole cargas al pueblo y que el esfuerzo y el sacrificio lo haga el gobierno. O sea, ahora mismo él dice que prefiere que el gobierno asuma la responsabilidad de subsidiar, y que no se le cargue al pueblo. Mira, yo entiendo que es algo, una pizca de demagogia aportada a todo este problema del presidente y de politiquería, puesto que si el gobierno hubiese pensado de esa manera, las autoridades no hubiesen abocado a hacer una modificación a la tarifa. O sea, con eso está diciendo que los funcionarios fueron los que quisieron aumentar y él tuvo que intervenir como padre Villini para que ellos no siguieran fustigando permítame al pueblo un segundo, con un alza. porque ahí sí voy a refutar. O Sí. sea, nosotros si vamos a subsanar a través de ciertas cosas, lo que ha pasado, lo que se ha venido arrastrando, no nos podemos olvidar de las gestiones que hubieron en los gobiernos pasados, que también han llevado a un desfalco real de las sedes. Y que al final de cuentas, sea quien sea el que esté ahí gestionando o administrando, siendo el gobierno del turno, también lo han hecho mal. Porque al final de cuentas el pueblo es el que paga, el comerciante que quiere echar para adelante, el ama de casa que tiene un sueldo de 20,000 pesos, que paga de casa 8 y que tiene que pagar la luz de 2,500 pesos ahora, es quien se ve afectado. ¿Me explico? Entonces, yo entiendo de que la culpabilizar al presidente Abinader con un abanico de debilidad que afrontó el gobierno, de debilidades por todos los lados, partes. Que lo digo responsablemente, que ni siquiera tiene dentro de su gabinete
gestores reales que saben de un tema, yo creo que culpabilizar con la figura del trayectorias presidente no es lo más sano. Por eso te pregunté cuál era la posición de la Fuerza del Pueblo y si lo han hecho público también. Sí, la Fuerza del Pueblo tiene una posición y aquí te la tengo. Veo que están haciendo señas de que nos debemos de ir y aquí Yo creo tenemos que son 3 horas de programa con Jan 10 García. puntos, 10 puntos de lo que la Fuerza del Pueblo entiende. Ahora bien, Ponme dos más importantes, pero yo creo que lee tú castigar, lo que tú entiendas. castigar al Al presidente presidente. Pero Abinader de esta por eso te manera. Mi pido que lo opinión leas tú. es así. Pero Cuando déjame recogió el responderte. cascarón nacional. No. Déjame responderte. Un gobierno, un desgobierno completo, yo creo que es injusto. Déjame yo responderte, Ivana. Desmantelar. Primero, Luis Abinader no era un desconocido en el sector político. Y Luis Abinader conocía la situación del país perfectamente. Y Luis Abinader dijo que sabía cómo resolverlo. Es como que tú me digas que en el día de mañana que estas personas han empeorado la situación de la sede y que la va a recibir indefectiblemente el próximo presidente de la República, que lo será el presidente Leonel Fernández, y Leonel Fernández no sabe qué va a hacer para resolver esta Eso hay problemática. que verlo. Porque se le ha sumado todo lo... Falta mucho para el 24, Juan Tomás. Faltan 2 mucho años, para falta el lo mismo que ha 2024. pasado Luis gobernando. Entonces, nosotros sí sabemos lo que debemos de hacer, cuándo y cómo debemos de hacerlo. Sí. Es bueno que esto se socialice. Eso me sonó para... a lo mismo que dicen todo antes de sentarse en la sillita. Siempre tienen la respuesta y saben cómo Leonel hacerlo. Para un Fernández próximo hizo programa, un gobierno de yo- 12 años y perdón, seguimos con el mismo tema de las perdón, sedes y fue el que perdón, promulgó esa parte. Y perdón. fue también acompañó Ivana, a Danilo Medina. para un próximo gobierno Entonces, dime, me comprometo a traerles aquí Un los próximo logros, programa. un próximo un programa, próximo me programa. comprometo a traerle aquí los logros de Leonel Fernández en el sector eléctrico. Bueno, Hecho, y te vamos a esperar. Señores, para mí ha sido un placer compartir contigo que tú estás en casa viéndonos, Milita Sosa. De igual manera, qué bueno Así estar, es. volver a estar en casa y pues llevar calidad, contenido de calidad a través de Punto de Encuentro. y crecer, conocer y expandirnos, cada día ser mejores. Eso es lo que promueve Punto de Encuentro. Aquí estuvo Juan García con nosotros, el licenciado que nos ha aportado Gracias, muchísimo y espero volvemos. volver, ¿eh? Así No, es. que Quedaron ya muchos enviante. temas inconclusos, sobre todo, ¿qué haría la Fuerza del Pueblo ¿Qué haría para la Fuerza resolver del este Pueblo? problema? De Bye bye, acuerdo, hasta la comenten, próxima semana. compartan Punto de Encuentro RD.